En su film La barrera del sonido, David Lean nos mostró lo que era en la posguerra un intento de pasar a Mach 1, la velocidad del sonido. En el tablero de a bordo, el indicador de Mach. El mismo muestra la relación entre la velocidad del avión y la velocidad del sonido. Mach 1, la velocidad del sonido. En esa época, una proeza imposible. TF1 y Pathé Cinema presentan Historia de la aviación. La barrera del sonido. Todo había comenzado unos 15 años antes en América. A raíz de los trabajos del Dr. Goddard, se iniciaron los ensayos con todo tipo de cohetes. Pero el patín de hielo y la reacción no llevan lejos. 1929. Fritz von Opel, el conocido constructor alemán de automóviles, prueba en Frankfurt un planeador munido de 16 cohetes. Luego de varios intentos, la máquina logra una velocidad de 150 kilómetros por hora. No es un éxito, pero entre los ingenieros que trabajaron en el proyecto estaba el famoso profesor Lippisch, quien en 1941 diseñará el Messerschmitt 163 Comet. 1000 kilómetros por hora, una amenaza para los aliados, pero también para los pilotos. La técnica del avión cohete todavía era incierta. Los rusos harán su experiencia. El piloto de prueba, Bakhchevanchi, se prepara el 15 de mayo de 1942 a despegar por primera vez en un avión cohete. Unos instantes más y Bakhchevanchi morirá. Todo eso era demasiado peligroso. Había que encontrar otra cosa. Dos italianos, el constructor Caproni y el ingeniero Campini, hallan la solución en 1940. Un motor mueve una hélice que gira en el interior del avión, detrás del piloto. Se inyecta carburante en el aire de la hélice, se lo enciende, se obtiene empuje. Suficiente. Lo que se busca en el mundo envuelto en guerra es llegar a ir más rápido que el adversario. Hasta ese momento no se conocía más que la hélice, que se enrosca en el aire como un tirabuzón. El cohete es un cilindro cerrado en un extremo que contiene un explosivo a pólvora o gas líquido. Boom, y sale violentamente hacia atrás. Hemos visto cómo el avión cohete sale también violentamente hacia adelante. El invento clave es el turborreactor, que bien merece este pequeño esquema. Un cilindro. El aire entra por aquí y sale por la tobera. Un compresor, con aletas. Un pequeño motor que sirve para el arranque. Hace girar el compresor. Un eje hace solidario el compresor con una turbina. Entre ambos, las cámaras de combustión. Cilindros más pequeños, en los cuales se inyecta el combustible. Un sistema de encendido para quemar la mezcla de aire y carburante que pasa por las cámaras. Así es como funciona. El motor dispara el compresor. El aire pasa por las cámaras, se carga de combustible, explota. Luego se expande y pasa violentamente a través de la turbina, provocando un empuje que hace avanzar el avión. Pero también hace girar la turbina, que a su vez hace girar el compresor. Es un verdadero movimiento perpetuo. Los verdaderos pioneros de los reactores fueron los ingleses. Frank Whittle obtuvo su primera patente en 1930. Con la guerra, Whittle y su equipo introducen su creación. Pero esos primeros turborreactores eran todavía monstruos. La tecnología de metales que soportan altísimas temperaturas de las turbinas es aún poco conocida.
Frank Whittle no se descorazona. Logra un reactor de 850 kilogramos de empuje que equipará al primer avión a reacción inglés, el Gloster E-2839. El 15 de mayo de 1941, el Gloster despega por primera vez. Su potencia es demasiado débil. No pasa de los 450 kilómetros por hora. Es rápidamente abandonado. Recién un año más tarde, despegaba el Messerschmitt 262, el 28 de julio de 1942. También a este le faltaba potencia, con sus dos reactores Jumo 004 de 450 kilogramos de empuje. Sin embargo, es con él que los pilotos alemanes se lanzarán a la batalla, a fines del 44. Después de la guerra, algunos pilotos aliados probarán el Messerschmitt 262, entre ellos Pierre Klosterman. El despegue era espantoso porque uno veía el fin de la pista que llegaba y el aparato no aceleraba. No había nada que hacer, uno no lo veía acelerar. Entonces uno se decía, despegaremos. Y luego, finalmente, despegaba en forma suave, apenas enganchado a sus reactores. Pero desde el momento en que aceleraba, era realmente como un proyectil, llegando a su velocidad de crucero, y en ese momento empezaba a vivir, respondía a los mandos. Era algo absolutamente admirable. Yo lo he visto 2 veces en combate aéreo, y ambas veces tuve la impresión de ver un cometa que pasaba frente a nosotros. El Messerschmitt 262 había demostrado la superioridad absoluta del avión a reacción sobre los cazas a hélice, pero demasiado tarde. También fue demasiado tarde para el Gloster Meteor, el primer caza inglés que entró en servicio a comienzos de 1945. Pero repentinamente el Gloster Meteor marcará un hito en la historia de la aviación. El 7 de noviembre de 1945 bate el récord mundial de velocidad. 976 kilómetros por hora, 250 kilómetros por hora más que el récord precedente de antes de la guerra. Ese es el gran salto hacia adelante de la aviación a reacción. Los americanos estaban atrasados. Habían logrado su primer avión a reacción en 1942, el Bell P-59 Air Comet. El avión era tosco, lento, no respondía a las esperanzas cifradas en él. Pero a partir de junio de 1944 aparece el Lockheed P-80 Shooting Star, la estrella fugaz. Bate el récord de velocidad del Meteor, 1003 kilómetros por hora. En esa febril carrera por la velocidad, ¿permitirán los rusos que se los aventaje? Es el gran Alexander Yakovlev, el encargado de construir el primer avión a reacción soviético. El piloto de prueba, Mikhail Ivanov, intentará el primer vuelo el 24 de abril de 1946. Es el Yak 15, un Yak 3 con un reactor alemán Jumo 004 debajo del fuselaje. Explotará al final de la pista. Luego el Yak 15 será construido en serie y equipará las escuadrillas de la Unión Soviética y de las llamadas democracias populares. En Francia todavía estaban recuperándose. Miles de restos de aviones alemanes cubrían los aeropuertos destruidos. En las fábricas en ruinas había que recomenzar a trabajar urgentemente. 11 de noviembre de 1946. Una fecha, una hazaña, el primer vuelo del SO-6000 Triton. No está mal. Solo 6 meses después de los rusos volaba el primer avión a reacción francés. Casi enseguida le sigue un prototipo asombroso, el Espadón, 1000 kilómetros por hora. Era la era de la reacción. Ahora se empezaba a pensar en la barrera del sonido. ¿Qué es? Una barrera que encontraban los pilotos cuando volaban a más de 1000 kilómetros por hora. El sonido se propala a razón de unos 1220 kilómetros por hora. Cuando el aparato se acerca a esa velocidad, comienza a temblar, a vibrar. Los comandos se endurecen. No se sabía por qué. Hoy se sabe. Alrededor del avión se produce una onda de choque. En aquella época se intentaba entenderlo. Para ello había que poner manos a la obra, probar aviones cada vez más veloces.
Los ingleses fueron los primeros en enfrentar la barrera del sonido, con el de Havilland DH-108 Swallow, la golondrina, un aparato experimental. El 15 de mayo de 1946 se prepara para su primer vuelo. El señor de Havilland es uno de los constructores de aviones más famosos del mundo, pero no puede evitar la aprensión cuando el piloto de prueba se sube a esa máquina desconocida. El piloto de prueba es su hijo, Geoffrey. De Havilland había tenido dos hijos. El primero se mató con el prototipo del Mosquito. El segundo, Geoffrey de Havilland, se matará con el DH-108 sobre el Támesis el 27 de septiembre de 1946. ¿Qué sucedió entonces? De Havilland hace construir otro avión para otro piloto de pruebas, un héroe de la guerra, John Cunningham. ¿Qué habrá sentido Cunningham? ¿Qué habrá pensado el padre en ese entonces? Su padre, el fundador de la compañía de aviones de Havilland, era un hombre excepcional que aceptó la muerte de Geoffrey como uno de los muy duros pasos que había que dar si se estaba involucrado en el desarrollo de la aviación pionera. Los americanos habían decidido ser los primeros en franquear la barrera del sonido. Construyeron un avión cohete, el Bell X-1. Para economizar carburante, despegaba suspendido bajo un B-29. 14 de octubre de 1947, a 5.000 metros por encima de la base de Muroc, en California, suena una señal en el B-29. El piloto del X-1 debe introducirse en su máquina. Tiene 24 años. Se llama Charles Yeager. Chuck, para los compañeros. Es un hombre del sur, un virginiano. Un antiguo piloto de caza, logró 12 victorias. Fue derribado y salvado por la resistencia francesa. Se desliza en el estrecho habitáculo del avión. No tiene asiento eyector. Sí, realmente en esa época había que tener mucho coraje para dedicarse a esa profesión. Con un nudo en la garganta, Chuck Yeager espera el momento fatídico, el momento del desprendimiento. Y salió. El avión dispone de 2 minutos y medio de carburante. Hay que tener reflejos rápidos. Chuck Yeager enciende sus 4 cohetes. Un impulso de casi 3 toneladas lleva el Bell X-1 a 8.000 en 1 minuto. Y ahora, desde la tierra no se ve más que la fina traza de condensación. Repentinamente se oye un ruido desconocido. Por primera vez se escucha la detonación del cruce de la barrera del sonido. Chuck Yeager desciende en vuelo planeado y hace un tonel, como en los tiempos de piloto de caza. Un tonel de victoria. Chuck Yeager se convierte en el primer hombre que ha logrado pasar la barrera del sonido. Chuck Yeager, ¿qué pasó? ¿Usted se despertó y cantó "Soy el primer hombre que superó la velocidad del sonido"? No. No se piensa así. Cuando saltó el indicador de Mach, señalando que la onda de choque había pasado sobre el avión, solo tuve la sensación de un logro, eso es todo. Porque era un programa muy difícil y aunque no tenía miedo, estaba un poco preocupado por el avión, de perder su control, porque se había dicho que podía darse vuelta o picar fuertemente. Cuando salí de la velocidad supersónica, tuve una gran sensación de alivio realmente. El primer europeo que pasará la barrera del sonido será el inglés John Derry, el 6 de septiembre de 1948. John Derry, el más joven y el más simpático de todos los pilotos de prueba. 4 años más tarde, exactamente, repetirá su hazaña en público, en Farnborough, el 6 de septiembre de 1952. Delante de cientos de miles de espectadores, John Derry despega a bordo de una versión con alas en forma de flecha del famoso de Havilland Vampire. La técnica de pasar la barrera del sonido en esa época es siempre la misma. Y es John Derry quien la explica por micrófono.
Primero subo muy rápido, lo más alto posible, me balanceo en picada, llego a la velocidad del sonido, ¡atención! Y el avión de John Derry estalla. A 1000 por hora, los pedazos de acero alcanzan a la muchedumbre. 63 víctimas. Roger Carpentier, el 13 de noviembre de 1952, será el primer piloto francés que pase la barrera del sonido a bordo de un Mystère. También él morirá probando otro avión, como Kostya Rozanov, una maravillosa piloto. No se terminaría nunca de citar todos los muertos, un pesado tributo pagado por esa frenética carrera de velocidad. Perdimos muchos pilotos de pruebas en esos días porque no teníamos ningún tipo de simulador ni pruebas de viento. Nuestros métodos eran empíricos. Creo que perdimos unos 18 pilotos. Todas las avenidas y las pistas de la base llevan sus nombres. Y entonces el mundo entero se esforzará por conocer mejor las reacciones de los aviones y sobre todo de los pilotos. Prueba inglesa, un voluntario se transforma en conejillo de indias. Se lo instala en una centrífuga, sometido a aceleraciones inusitadas, las mismas que hallará en las maniobras a altísimas velocidades. La G es la medida de la aceleración. Un G es la atracción terrestre normal. A 5G, el piloto pesa 5 veces su propio peso. Prueba americana. Es increíble lo que el cuerpo humano es capaz de soportar. Prueba soviética con el piloto Shelianov. Resultado de todas estas pruebas, los pilotos serán prontamente equipados con trajes especiales para protegerlos. Luego hay que asegurar su supervivencia en caso de desperfecto o de accidente. Un solo medio, el asiento eyector. Un cartucho de pólvora deberá proyectar al piloto fuera del avión perdido a gran velocidad. El piloto despliega primero una cortina por encima de su cabeza para protegerse de la presión del aire. Se multiplican los ensayos sobre rieles verticales, luego con aviones especialmente equipados. El sistema se perfecciona. El piloto puede saltar ahora hasta con la carlinga cerrada. Y aún desde un avión en vuelo invertido. Y las pruebas siguen. Se suceden los prototipos, cada vez más rápido. Y aparece en Francia una revolucionaria familia de aparatos, los aviones Leduc. René Leduc, 50 años, ha inventado algo totalmente nuevo. Ha construido esta máquina, la ha diseñado, con una tenacidad casi maníaca. Hoy, para hablarnos de su avión, el mejor especialista, el hijo de René Leduc. Es el 010, el primero. Era el más hermoso, por otra parte. Mi padre lo amaba. Es un avión de líneas maravillosas. El piloto se instalaba en esta cabina de plexiglas que usted ve. Tenía una visión un tanto limitada y había que ser muy buen piloto para subir a semejante aparato. Había 2 tragaluces de costado para la visión lateral y uno abajo. La cabina, toda esta parte, estaba sostenida por un ceñidor. Era totalmente desprendible. Es decir, que el piloto no necesitaba saltar con paracaídas. La cabina misma hacía de paracaídas y él llegaba a tierra con su cabina. Aquí se ven las alas extremadamente finas de perfil laminar y que sin embargo contenían 1000 litros de combustible. El tren de aterrizaje era muy simple y no tenía más que una función, es decir, salir porque el avión no despegaba por sus propios medios. Era transportado por un Languedoc, un cuatrimotor, y luego soltado a una velocidad de 300 kilómetros por hora. A esa velocidad el piloto podía comenzar a propulsarse por sus propios medios. El famoso motor, esta famosa tubería, todo el secreto está ahí dentro.
Ven ustedes la simplicidad de este avión. No había ninguna pieza en movimiento. Para comprenderlo mejor, hay que venir a la parte posterior del aparato, al cono de salida. Desde aquí pueden ustedes ver el interior y se darán cuenta de que no hay nada. Nada, absolutamente nada. Ese era el secreto. La tobera termopropulsora, el estatorreactor. Quemadores concéntricos inyectan el combustible en la corriente de aire de ese tubo de estufa. Aún falta que haya una corriente de aire, por eso es que se lleva el Leduc con un cuatrimotor hasta la velocidad de 300 kilómetros por hora. Allí se lo suelta y se enciende el combustible en el tubo. Se obtiene un impulso, un empuje instantáneo de cerca de 2 toneladas. El avión se lanza en el cielo, 900 kilómetros por hora. René Leduc hará volar sucesivamente 4 prototipos diferentes. Luego, para liberarse del avión portador, construirá el 022, a reactor y tobera termopropulsora. Diciembre de 1956, el 022 despega por sus propios medios. ¡Qué avión magnífico! Altamente supersónico, hubiera podido dar el avance definitivo a la aviación francesa. Pero se encontró con un gobierno que decidió abandonar el avión. Para Leduc era el fin. Sus 2 hijos y su esposa estaban con él cuando recibió la carta del secretario de Estado del Aire el 15 de febrero de 1958 anunciando la terminación de las pruebas. Ah, señor, fue horrible. Yo creo que eso, realmente eso, lo mató. Papá hablaba del fin de su vida. Así nos decía, y eso lo ponía muy triste. Él me decía, ya ves, en la vida técnica es como en todo lo demás. Siempre son los microbios los que ganan. Y sin embargo, la fórmula había dado muy buenos resultados con otros aviones, como el Griffon, construido en la misma época por la Nord Aviation en Francia. A bordo de él, André Turcat pasará la barrera del sonido en ascenso, volar a Mach 2, 2 veces la velocidad del sonido. Y bien, el Griffon también será abandonado. Los constructores franceses se agotaron ensayando otras fórmulas más discutibles, como el Trident, interceptor a cohetes. Durante ese tiempo, los americanos continuaban con su serie X. El Bell X-2, el 23 de julio de 1956, llegó a 3.000 kilómetros por hora. La barrera del calor. A esas velocidades se deforman los revestimientos, comienza a fundirse el metal. El Douglas X-3, Stiletto, la daga voladora, 3 veces supersónico. El Northrop X-4 intenta la fórmula de los aviones sin cola. El Bell X-5 explora el dominio de las alas de geometría variable. Todas estas investigaciones tenían, de hecho, una meta militar. En todo ese periodo, dominado por la Guerra Fría, era necesario poner a punto lo más rápidamente posible un avión de caza muy veloz y eficaz. Una de las lecciones más importantes que habíamos aprendido de la experiencia del X-1 fue el descubrimiento de que era necesario tener un timón de profundidad variable, aquí atrás, que permitiera cambiar el ángulo de incidencia al acercarse a la velocidad del sonido. Y digo que es muy importante porque durante la guerra de Corea nos dimos cuenta de eso y construimos los cazas Sabre, los F-86, con ese sistema. Corea, de 1950 a 1953, un nuevo capítulo de la guerra aérea, el combate entre cazas a reacción. El americano F-86 Sabre vuela a 1.000 kilómetros por hora, pero lleva también un armamento clásico, 6 ametralladoras de 12,7. Lo interesante para la historia es que los pilotos de la guerra anterior, que habían combatido a los Messerschmitt o a los Zero, se reencontraban en Corea. Tal es el caso de Francis Gabreski, el as de la guerra, 28 victorias, que retoma el servicio. Y cosechará otras 6 victorias. Era un tipo de guerra
totalmente distinto. Cuando se atacaba de frente, cosa que sucedía a menudo, si uno decidía girar alrededor del enemigo, insumía alrededor de 45 kilómetros hacer ese giro a una altura de más de 1000 metros. Sin embargo, la fase final del combate era siempre la misma. A 1000 mil por hora, los sabres se encontraban a la cola de sus adversarios y disparaban sus ametralladoras, como antes. Los sabres derribarán así 700 MiG-15, los cazas de fabricación rusa, a cambio de solo 80 sabres derribados. ¿Por qué semejante superioridad? ¿Eran tan superiores los americanos y sus aviones a los enemigos? Había pilotos chinos, pero también instructores rusos. En efecto, una vez que fui atacado fueron instructores rusos, evidentemente, porque eran muy agresivos y no hicieron más que una pasada de ataque y luego se escaparon. ¿Usted afirma que hubo pilotos rusos en Corea? Sí, había pilotos rusos en algunos aviones que encontramos. No eran todos norcoreanos o chinos. Por otra parte, en ciertas frecuencias de radio se escuchaban conversaciones en ruso. Tanto como para los americanos, también para los pilotos rusos, Corea fue un campo de pruebas. Su avión era el MiG-15, una mezcla de investigación alemana, reactores de origen inglés y construcción típicamente soviética, es decir, rústica y sólida. Fue seguido por los MiG-17 y 19, netamente supersónicos, y el Sukhoi 7. Y en 1956 aparecen los Sukhoi 9 y el MiG-21. Vuela a Mach 2, el MiG-21, un aparato notable. Fue presentado oficialmente a Khrushchev por el constructor del avión, Mikoyan. Se verá a los MiG-21 en acción en otra guerra, la de Vietnam. Con ellos, los pilotos vietnamitas lograrán éxitos considerables luego de su entrenamiento en la Unión Soviética. Tal es el caso de Le Tan Dao, 25 años, 13 victorias. Sobrevivió a la guerra. El armamento del avión ahora es el misil. Estos son los Ki-13 Atoll de fabricación soviética. Con ellos, los MiG enfrentarán a sus adversarios norteamericanos, los McDonnell Phantom. Un combate, a 2000 por hora. El Phantom ha detectado su blanco por radar. A 2 kilómetros del enemigo dispara un cohete Sidewinder, un aparato diabólico. Ávido de calor, se precipita hacia las llamas de la tobera de los aviones adversarios. El combate aéreo se ha convertido en un fantástico duelo supersónico de computadoras, de radares, de electrónica. Uno de los peores adversarios del MiG ruso será un avión francés. El Mirage 3, después de haber surgido de las fábricas Dassault en 1955, se produjeron más de 1300 ejemplares, el mayor éxito de la industria aeronáutica francesa. 23 países lo utilizan. Pero será sobre todo Israel quien dará al Mirage su extraordinario renombre. En 2 guerras consecutivas, los pilotos judíos harán picadillo a los MiG de la aviación árabe. Extraño encuentro. El de una frágil joven y este terrible avión. Jacqueline Auriol, un día a bordo de este Mirage, quiso batir el récord mundial de velocidad sobre 100 kilómetros en circuito cerrado. Eastwood, 14 de junio de 1963. Es la última tentativa de Jacqueline Auriol por lograr el récord. El último episodio de una lucha de 10 años contra su gran rival americana, Jacqueline Cochran. Jacqueline Auriol. En 1949 fue víctima de un espantoso accidente. Un año de hospital, una serie larga y penosa de operaciones. Pero no abandonó. Se convirtió en piloto de pruebas. Un club muy cerrado, reservado para hombres.
Los hombres. Estos la rodeaban atentos, a su servicio. Todo un equipo que la adoraba. Los del centro de vuelos de prueba, los mecánicos, los especialistas, los ingenieros de prueba. Las pruebas de aerofrenos ya estaban hechas. La puesta de los gases. La puesta de los gases está completa. La postcombustión. Y soltar los frenos. Mach 1. ¿Qué siente ella más allá de la velocidad del sonido? Es el júbilo de tener entre las manos algo, de ejercer un impulso sobre uno mismo y de hacer obedecer así tanta potencia. Es tal vez más lindo aún para una mujer que para un hombre, no sé. Yo sé que jamás la he ejercido mucho, mi autoridad sobre otros, pero ejercerla sobre los aviones, eso sí que es maravilloso. 2038 kilómetros por hora, récord batido. Retorno a la base, con un récord más. Un día, sin duda, nos asombraremos de nuestro asombro. ¿Cómo? ¿Una débil dama en ese monstruo de acero? ¿Por qué no? Todas esas mujeres, Jacqueline Auriol, Elisabeth Boselli, Valérie André, Jacqueline Cochran, todas han debido su fama a esta injusticia que reserva la aviación para los hombres. Ellas no fueron más que pilotos, como los demás. Y eso es lo que pensaba Jacqueline Auriol cuando rodaba hacia el estacionamiento. Ella actuaba y pensaba como profesional, como piloto, nada más. Bueno, cuando aterricé normal y felizmente, sabía que iba a encontrar a toda esa gente que había preparado ese récord conmigo y que habían sido tan esenciales como yo en su preparación y en su éxito. Yo sabía que ellos me estaban esperando y que tal vez estarían más contentos que yo porque yo iba a perder esa especie de momento fantástico que es la amistad, la cohesión del equipo alrededor de un récord, sencillamente. Y salí del avión. Y entonces los encontró así, a todos. Eran ellos, ¿no? Sí, los encontré a todos. Es verdad, eran ellos. Y claro, estábamos muy felices y Madame Auriol me pidió un peine para peinarse. Fue un alivio porque uno siempre le teme a esa pequeña cosa que puede impedir seguir con los vuelos hasta lograr el récord. Nos sentíamos aliviados porque después de todo el trabajo, bueno, es una gran satisfacción porque después de todo todos habíamos participado, tanto unos como otros, para lograr ese récord. Es decir, ¿qué hubiera hecho yo sin ustedes? Nada, no hubiera hecho nada, seguramente. ¿No le parece a usted que ella es un poco demasiado modesta en todo lo que dice? Sí, es muy modesta. Jacqueline Auriol, entre los mejores pilotos del mundo. Pero evidentemente, en la aviación la imagen tradicional de la mujer es la de azafat. Con sus largas piernas, su uniforme y su sonrisa, atraerá a la clientela masculina a bordo de los aviones. Esos aviones serán, inmediatamente después de la guerra, primero los Douglas DC-4 y DC-6. Luego los Constellation, toda una época. La de los primeros viajes largos a New York, del Parisien especial, el sueño de los años 50. Esas líneas tuvieron un éxito tal que rápidamente se comienza a soñar con el transporte en masa. En 1949 los ingleses construyeron el Bristol Brabazon. Pesa 131 toneladas. Se requieren 8 motores de 2.500 caballos para impulsar la enorme máquina.
Es un problema de la época, no hay motores bastante poderosos. El Brabazon será rápidamente abandonado. Una catástrofe financiera. Algo que no descorazona a los ingleses. En 1952 sacan un enorme hidroavión, el Saunders Roe Princess, 150 toneladas, 6 motores de 3.800 caballos. Pero qué idea, un hidroavión, una fórmula pasada de moda hace ya tiempo. El Princess, una hermosa máquina, pero otra catástrofe financiera. En su género, el peor será este hidroavión gigante americano. 200 toneladas, una inmensa carcasa de madera, previsto para 700 pasajeros. Le costó $25 millones a Howard Hughes. Es caro, aún para un millonario como Hughes, quien piloteará por primera y última vez su increíble máquina. Un vuelo de 2.000 metros, es todo. Desde hace 30 años, el Hughes 200 se pudre en un hangar. Los ingleses, siempre a la cabeza del progreso, se lanzan tempranamente, casi diríamos demasiado tempranamente, al transporte a reacción. El de Havilland Comet sale de fábrica en 1949. El 27 de julio, el piloto de prueba John Cunningham despega por primera vez. Después de 3 años de pruebas meticulosas, el avión está listo. Las grandes compañías aéreas del mundo lo piden. La BOAC, línea internacional británica, pone 9 Comets en servicio a partir de 1952. Vuela a 800 kilómetros por hora. Es un triunfo. Pero, un año más tarde, un Comet se estrella en Calcuta. Otro en Roma. Un tercero cae al Mediterráneo. John Cunningham. Me fue muy difícil entender qué era lo que pasaba. Habíamos hecho tantas pruebas de estructura antes del primer vuelo del Comet. Y en el programa de pruebas, nuestros aviones estaban realmente a punto. Hay que partir de cero. En De Havilland acusan el golpe y se ponen a trabajar. Una célula de Comet se instala en una gran cisterna, sometido a presiones cada vez mayores. Se descubre así la causa de los accidentes. El metal, a la altura de las ventanillas, cerca de las alas, no ha resistido la presión de lo que se denomina presurización de la cabina, es decir, el restablecimiento de una atmósfera normal en las alturas a las que volaba el avión. Creo que la relativa seguridad de los aviones de hoy en día debe mucho al enorme trabajo que realizamos para comprender qué era lo que había causado la ruptura del metal. Todos los aviones construidos desde entonces, ya sea en Inglaterra, en Europa o en los Estados Unidos, se han beneficiado por lo que enseñaron esos accidentes. ¿A qué se refiere con relativa seguridad? Al conocimiento de las reglas de seguridad en la presurización de la cabina y cómo debe construirse la estructura. Pero ¿a qué se refiere por relativa? Usted ha dicho relativa seguridad. Hubiera podido decir absoluta seguridad. No, es muy difícil tener una seguridad absoluta. No existe. Prefiero hablar de seguridad relativa. Los rusos ganaron el primer partido en el advenimiento del transporte a reacción. En 1955 aparece el Tupolev 104, que deja estupefactos a los occidentales por la potencia de sus reactores. Mientras que los Comet desarrollaban apenas 2 toneladas, los del Tupolev tienen casi 10 toneladas de potencia. Los rusos han tomado una neta delantera en este campo. Cabe destacar que este progreso surge de las investigaciones militares, y el Tupolev 104 conserva un aspecto un tanto extraño para un avión civil, con su trompa vidriada, en la cual el navegante parece más el apuntador de un bombardero. Y los franceses ganan la segunda ronda, con un golpe de genio, el Caravelle, que realiza su primer vuelo el 27 de mayo de 1955 en Toulouse. 2 reactores en la parte posterior del avión. Parece simple, pero es una verdadera revolución.
Las ventajas de la fórmula: la estabilidad, el silencio y la elegancia. La belleza de este avión llega a todos los espíritus. Es el primer éxito de un avión comercial en Francia desde la guerra. Se construyen 271 Caravels. 35 compañías aéreas en 27 países lo utilizan en el mundo entero. Sí, un gran éxito para Sud Aviation, convertida en aeroespacial. Un gran éxito para este hombre, el ingeniero Pierre Sartre, el padre del Caravelle. Bueno, el padre, fuimos varios los padres y principalmente todos nuestros amigos, viejos amigos, el señor Escola, el señor Duguay, el señor Delamas y muchos otros que no están aquí esta noche. Entonces son ustedes el equipo del Caravelle. El equipo es aquel. Se discutía una idea en la mesa de diseño, como esta, que vemos aquí, y tuvimos la idea de sacar 2 reactores. Y eso nos dio este diseño que data del mes de septiembre de 1951. Y así surgió el invento de los reactores aquí. Y yo recuerdo que un diario americano, al ver las fotos del Caravelle, dijo: están haciendo en Toulouse lo que el mundo entero hará mañana. Es cierto. Luego del triunfo del Caravelle, todos los constructores del mundo colocaron sus reactores en la parte trasera de los aviones. Cada uno de ellos paga un tributo al aeroespacial. Y así nace toda una serie de aviones que imitan el Caravelle. El Bag 111, el Douglas DC-9, el Ilyushin 62, el Vickers DC-10 y otros. Pero uno se puede preguntar por qué Francia no construyó todos esos aviones. Se había perdido sin duda una magnífica ocasión. Y son los americanos quienes ganan el tercer round, el más bello. Ellos ganan la carrera de la reacción. El 15 de julio de 1954 se desliza en el cielo, en su hermosa vestimenta roja y amarilla, el prototipo del Boeing 707. Este cuatricreactor lleva 150 pasajeros a 900 kilómetros por hora por encima del Atlántico. Llegará a transformar radicalmente la idea misma del transporte aéreo. Adoptado por todas las compañías del mundo, el 707 de un solo golpe achicará el planeta. El tiempo de proyectar una película y ya estamos en New York. ¿Quién lo hubiese creído? Un cine volante a 10.000 metros. Luego, todo va muy rápido. Boeing construye en un año el más grande de todos los aviones, el 747. Con él nace el transporte en masa, 400 pasajeros. Otros jumbos los seguirán en el cielo, los DC-10, el TriStar, el maravilloso Airbus, una nueva revolución. Con todos estos aviones ha aparecido un nuevo decorado, los templos de vidrio y de acero de los años 60 en los cuales nuestra civilización de la velocidad adora al dios de los viajes. Orly, Kennedy, donde los playboys del jet set, tan queridos por François Sagan, viven en el lujo los sueños de una fotonovela. Pero lo cierto es que todo ha cambiado. En esta época, con la llegada de la televisión, el desarrollo extraordinario de las telecomunicaciones, el mundo se ha transformado de un solo golpe. He aquí lo que había hecho la aviación. He aquí a lo que había llegado. Pero ¿hacia dónde iba? Hacia el vuelo vertical. Evitar las pistas, los aeropuertos costosos. Desde comienzos de la década del 50, Convair, en los Estados Unidos, había intentado sin mucho éxito hacer volar este monstruo a hélice. Los ingleses intentaron lo mismo con esta jaula voladora. Así se denominaba este banco de pruebas de la Rolls-Royce. 2 reactores y chatarra. Luego, los rusos. Yuri Garnayev, uno de los pilotos de pruebas rusos más audaces, se dedica al turbolet.
El mismo principio, un turborreactor que apunta hacia la Tierra. Guernayev morirá algunos años más tarde en Francia, a bordo de un helicóptero, luchando contra un incendio forestal. Las experiencias del Turbolet llevaron a los rusos a construir un caza con despegue vertical. En Francia, la Snecma se lanza a la aventura, con este atar volante de resultados inciertos. Dassault construye el Balzac, una versión del Mirage con 8 reactores verticales en el fuselaje. Una solución complicada. El aparato no llegará lejos. Los ingleses continúan, por su parte, con el Hawker Harrier, cuyos comienzos son difíciles. Y sin embargo, es el que logrará el éxito. Será construido en serie para la Royal Air Force e incluso, consagración sumamente rara, para los Estados Unidos, que formarán con él escuadrillas de despegue vertical. ¡Qué espectáculo extraño! ¿Veremos algún día despegar los aviones de los centros de las ciudades como este Harrier en New York? Primero habrá que resolver el problema del ruido, y no será fácil. También se ha soñado mucho durante todos estos años con el ala volante, una verdadera idea de ciencia ficción. En los Estados Unidos, a partir de 1950, John Northrop construye su B-59, un bombardero con 8 reactores. Cuando uno ve en estas películas de la prueba este ala de 60 metros de envergadura que pesa 100 toneladas, uno se encuentra ante el testimonio de una extraordinaria investigación. Pero era seguramente demasiado temprano. Los servicios oficiales americanos rápidamente abandonaron el proyecto, como si la idea misma los asustara. Un golpe terrible para ese gran ingeniero y constructor que es John Northrop. Recibimos una orden muy extraña. Debían ser destruidos todos los prototipos. Tuvimos que cortarlos en pedacitos y venderlos como chatarra. ¿Es lo que usted más lamenta en su vida? La respuesta es sí. Es lo que más lamento en mi vida. Hubiéramos podido hacer un avión de transporte mucho más interesante que cualquiera de los que conocemos actualmente. Hubiéramos, deberíamos. La aviación tal vez sería distinta, pero quién sabe. Y continuó, en otras direcciones, hacia otros límites. El X-15, 3 de octubre de 1967. Sobre California sube hacia la estratosfera. Sobre el cuadrante del indicador de Mach, cifras jamás registradas. ...7.170 kilómetros por hora... ...108.000 metros de altitud... ...la aviación ha llegado al espacio. Mayo de 1976, una base aérea en la Unión Soviética. La mayoría de los aviones tienen la leyenda Antonov. Aviones grandes, transportes de materiales, de tropas. Está también uno de los aviones más grandes del mundo, el Ante, 230 toneladas. Si demostramos estos aviones ahora es porque el hombre que los imaginó, que los diseñó, que los construyó es tal vez uno de los últimos grandes constructores de la historia de la aviación. Se llama Oleg Antonov. ¿Cuántos aviones Antonov vuelan en el mundo? Alrededor de 14.000. Es extraordinario, ¿no? Usted está orgulloso, es feliz. Soy feliz, sí.
Orgulloso, todavía no. Falta trabajar mucho. Esta es su más reciente creación, ¿no? Sí, es el AN-28. Es un pequeño avión ADAC. Es decir, avión de despegue y aterrizaje cortos. Sí, es muy útil. Por aquí, por favor. Estamos en el interior ya. Y aquí el puesto de pilotaje. Eso es. La felicidad de construir aviones. Tener una idea y un día poder entrar, subir a ella por primera vez. Antes era así, ahora ya no. En absoluto. Es una lástima que hayan desaparecido los grandes constructores. Una verdadera lástima. Recordamos bien a Louis Blériot, Farman, Louis Breguet, Douglas, etc. Ahora hay grandes empresas internacionales. No sé quién construye los aviones. ¿Quién construye los aviones hoy en día? Las computadoras. Máquinas que construyen otras máquinas. No es de extrañarse que todos los aviones se parezcan. Uno le hace preguntas a la computadora, le da parámetros y en todos los países del mundo da las mismas respuestas. Entonces, ¿cuál puede ser el último sueño de un gran constructor? ¿En qué sueña usted, señor Antonov? Con un pequeño avión de 16 caballos. Para volar yo mismo. Al campo. Y con menos ruido. Otro gran constructor soviético, Andrei Tupolev, terminaba su vida en su dasha, cerca de Moscú. Con su hijo Alexis, tenía aún fuerzas suficientes para dedicarse al transporte supersónico. Y el primer día del año de 1969 asistió al primer vuelo del Tupolev 144. Él, que había trabajado con Yukovsky al principio del siglo, había llegado a ver esto antes de morir. Hoy, de París y de Londres, despegan a diario los Concorde. En 70 años, desde esa mañana de diciembre de 1903, cuando Wright voló por primera vez, cuánto camino recorrido. De aquella frágil máquina de madera y tela de 200 kilos que apenas logró mantenerse en el aire, a ese maravilloso gigante de 180 toneladas que vuela a 2.300 kilómetros por hora. Qué hermosa historia, ¿no es cierto? Y está lejos de su fin. Eso es lo que la hace tan apasionante. Bajo nuestros ojos, en 3 generaciones, hemos visto cambiar las formas cada vez más finas y hermosas. Hemos visto las velocidades multiplicarse por 10, por 100. En el confort y en el silencio de estas naves supersónicas, podemos soñar con lo que será mañana la aviación. Seguramente no nos desilusionará. Siempre nos asombrará.